Todos, todas. Feliz sábado a todos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta clase. Hoy vamos a estudiar Esdras 7:9. Pero antes de empezar, quisiera así como que dar un poquito de contexto, más que todo preguntar, porque yo sé que es un tema que ya hemos estudiado y como técnica que tenemos ahorita en el grupito del librito, poder traer nuevamente estos temas que ya fueron estudiados 2014, 15, 16, para hacer una retroalimentación de esto y así pues que el conocimiento siga allí presente en nuestras mentes. A ver, alguien voluntario, ¿por qué el contexto de Esdras 7:9 así de forma? ¿Por qué es importante este tema? Algo que me puedan decir, cualquier cosa está bien. De Esdras 7:9, el contexto, por qué lo estudiamos, qué es lo que queremos ver en Esdras 7:9, por qué este versículo, algo. Sé que lo que puedan decir está bien. Porque está en el contexto de los decretos, de los 3 decretos, y estos son importantes porque de allí pues parte el fin del cautiverio. El fin del cautiverio de Babilonia, ¿cierto? De Babilonia, sí. Bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? También porque en Esdras encontramos el llamado para salir y regresar a Jerusalén, restaurar la ciudad. Se nos llama a empezar una obra desde cero y eso simbólicamente es importante para nosotros porque en realidad eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? El saber escuchar, reconocer la voz de Dios y emprender el trabajo que nos encomienda. Amén. Amén. Bien. ¿Alguien más? Cuando estudiamos los 2520, bueno, la clase que yo estuve estudiando con ustedes, también repasando la simbología, si ustedes recuerdan, hay todo un contexto antes de llegar a Esdras, como bien lo dijo Lili, los 3 decretos. Y hay todo un contexto de, como dijo Solange, es salen de un sitio para llegar a otro sitio y esta parábola se vuelve muy, muy relevante para nosotros, al menos se volvió así cuando se empezó a estudiar, porque hay un contexto profético allí. Y aun cuando en un pensamiento adventista, también vemos allí en Esdras, con el tercer decreto, donde se inician este periodo profético, ¿no? O donde se solía decir comienzan las profecías. Pero esto que nos lleva a una historia, a la historia milerita, entonces hay un contexto profético allí. Y por eso es importante que nosotros comprendamos bien, ¿no? Y entendamos por qué es tan relevante esta parábola. Yo quiero compartir pantalla. Voy a hacer compartir pantalla para que veamos una presentación, una diapositiva. Después la voy a quitar para que pueda dibujar algo allí en la pizarra. Entonces, voy a estar en esto. Acá lo tenemos. A ver. Ahí está. No creo que mire manitos levantadas. Cuando quieran hablar, entonces si me interrumpen está bien. Por favor. ¿Ok?
Bien, entonces vamos a echarle un ojito a esta presentación. Y vamos a empezar. ¿Alguien voluntario que pueda empezar leyendo el versículo? Por favor. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Amén. Lili, ¿qué te parece relevante en este versículo? Los días, el día primero y el día quinto, la partida y la llegada. ¿Por qué crees que es importante ver este versículo, ya que hablaste de fecha, como otros versículos, cuando se habla porque yo lo tengo en amarillo allí, ¿no? Si lo ves. ¿Por qué crees que se vuelve importante eso? El día primero del primer mes y luego el primero del mes quinto. Porque como comienza una obra de restauración. Ujú. Sí, claro, por supuesto, hay una hora de restauración, por supuesto, porque el mismo texto lo dice, ¿no? Salen de un lugar y van a otro. Y por supuesto, es algo que está dirigido por Dios. Pero yo quiero hacer énfasis en algo que nosotros también ya sabemos, solo para recordar. Y, cuando nosotros leemos un versículo como este o este a otro, por eso lo puse así en amarillo, para que veamos la importancia que es el tiempo, el mensaje de tiempo. Y creo que una de las características que nosotros vemos de la Odisea es que no tiene tiempo, ¿sí? Y por eso se vuelve importante entender esa parte, ¿no? Y yo lo quise marcar así porque creo que eso es lo que vamos a resaltar en el estudio, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a toda una historia del tiempo del fin. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, claro, Edith. Ok, entonces vamos a leer algunas citas, como también vamos si ustedes tienen su Biblia allí, pues mucho mejor porque vamos a estar leyendo Esdras 7 y también Esdras 8, ¿sí? Y algunas citas de Elena White. Oh, se mira mal, ¿verdad? ¿Miran ustedes distorsionada la diapositiva? Sí, Lo siento, no lo vi venir. ¿la tenías en PDF? No, lo tengo normal. A ver, intenta moverla. Espera. Oh, un segundito. Es que creo que ya lo arreglé. Ahí voy otra vez. Ahí está. Ok. Bien, Esdras 8:15. ¿Alguien le puede dar lectura? Te ayudo. Ujú. Los reuní junto al río que viene a Java y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Ok, gracias, Sol. Otra vez estamos viendo la misma característica. Estamos viendo también tiempo en ese versículo, ¿sí? Y, y también hay una espera, ¿cierto? No hallé allí a los hijos de Leví, está diciendo Esdras.
porque se reúnen, el contexto sabemos que se reúnen y esperan allí, pero dice, habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí a los hijos de Leví. Antes de comentar esto, vamos a leer este otro. ¿Alguien más que no sea Sol ni Liliana? Alguien que no haya participado. Claro. De Profetas de Reyes, página 450, primer párrafo. La promulgación de ese decreto por Artajerjes puso de manifiesto la providencia de Dios. Algunos la discernieron y gozosamente aprovecharon la oportunidad de regresar en circunstancias tan favorables. Se designó un lugar general de reunión y a la fecha señalada, los que deseaban ir a Jerusalén se congregaron para el largo viaje. Dijo Esdras: junténlos junto al río que viene de Ahava y reposamos ahí 3 días. Ok. Bien, entonces, a ver. Acá. Vamos a ir a la Biblia, a Esdras 8:15. Y quiero que veamos algo allí. Vamos a leer desde el 15 hasta, a ver, 17. Bien, antes de... ¿Alguien más? ¿Puedes volver al versículo 15 que tienes en tu día anterior, tu diapositiva anterior? ¿La anterior? ¿Sí? ¿La anterior? Lo que pasa es que ese versículo, ¿dónde lo dejaste? Ahí, contiene mucha información, ¿no? Ujú. Y tú resaltaste 2 elementos, el tiempo y también el hecho de que no estaban los hijos de Leví. Pero Ujú. entonces nosotros vemos que ahí hay una reunión, hay un tiempo de espera, nos está indicando el lugar, eh, están junto al río, pero no cualquier río, sino el río que viene de Ahava. Nos dicen cuánto tiempo están ahí y por qué pararon ellos, para qué se organizan antes de llegar a Jerusalén todavía. O sea, por qué pasan a tomar lista y entre la lista se dan cuenta que no hay ni uno de la tribu de Leví? Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo ahí? Para que ellos se hayan detenido a tomar lista. Eso, para reflexionar. Ok, sí, está bien. Sí, gracias, Sol. Gracias. Sí, vamos a comentar eso también aquí. ¿Alguien más? Si quieres leo ahorita. Sí, por favor. Esdras había esperado que una gran multitud regresaría a Jerusalén, pero se quedó chasqueado por lo reducido del número de los que habían respondido al llamamiento. Muchos que habían adquirido casas y tierras no deseaban sacrificar estos bienes. Amaban la comodidad y estaban perfectamente contentos de quedarse donde estaban. Su ejemplo resultó un estorbo para los que sin esto habrían decidido echar su suerte con la de quienes avanzaban por fe. Ok, ¿qué les parece a ustedes esto? ¿Relevante? ¿Algo quieran opinar sobre esto? Si volvemos al versículo anterior, como lo mencionamos acá, ¿qué es lo que está haciendo Esdras? No solamente dice, busca entre los sacerdotes, pero ¿qué no encuentra allí? La tribu de Leví, ¿cierto? Y aquí nos dice que se quedó chasqueado por lo reducido del número de los que habían respondido al llamamiento. ¿Y qué es lo que pasa aquí? O sea, lo que a mí me parece interesante, ¿no? Porque la expectativa, hay un decreto dado y la expectativa que tiene Esdras se parece
alguna expectativa que nosotros hemos tenido en algún momento, de ver aquel número de gente, ¿no? Pero miren lo que pasa con Esdras. Dice que es sumamente reducido. ¿Y qué pasa con esta gente? ¿Cuál es el peligro en el cual esta gente está por el hecho de que no va a esta reunión, no se reúne allí? ¿Me escuchan, verdad? Por las posesiones. ¿Puedo hablar? Ajá. Ajá. El número reducido era por las posesiones que ellos ya habían adquirido allá, entonces no deseaban sacrificar esos bienes, dicen. Dicen que amaban la comodidad y estaban perfectamente contentos en quedarse allá, claro. Ellos no querían dejar sus bienes y la comodidad que tenían allá. Entonces, por eso el número reducido. Ya muchos habían adquirido, como dice uno, ya eran algo de comodidad o riqueza ya, y no querían moverse de ahí ya. Ese fue el saco de Edra. Y una Yo pregunta que me hizo aquí, pensar, ajá, Liliana. sí, yo aquí también puedo relacionar la frase de lo personal es político, porque mira que dice que su ejemplo resultó un estorbo para los que sin esto habrían decidido echar su suerte con los de quienes avanzaban por fe. Entonces, esto también afectó a muchos. ¿Verdad que, déjame recordar esto, si esto ya había sucedido antes con el pueblo de Dios? Ah, disculpa. Muchos. Me parece, si me dejan recordar eso o me ayudan, cuando Egipto, me parece que había pasado lo mismo, ¿o no? No, en ¿No? Egipto salieron todos. Sí. Ok. Extrañaban de los, Los ¿no? puerros y cebollas de Egipto. Cebollas, Extrañaban esa sí. comodidad, ¿cierto? A mí me resuena esto de estaban perfectamente contentos de quedarse donde estaban. No quiero hacer aplicación, pero me resulta como muy impactante esto de quedarse donde estaban. Sí, es que esta historia a mí me hizo pensar esto, porque esta, como tú dices, tal vez no haciendo una aplicación o algo técnico más, em, es un asunto que se ha repetido en, en la historia, ¿no? Y creo que es una de las características que hemos visto también de la Odisea, ¿no? Amar lo terrenal más que lo espiritual, en este sentido, ¿no? Y cuando tú ves, por ejemplo, la sentencia de la Odisea, no sé, yo lo relacioné con esto y creo que es algo difícil para nosotros y es algo con lo que nosotros estamos y hemos estado luchando a lo largo del tiempo que estamos en el movimiento, ¿no? O sea, si lo veo así, de esa forma, como una forma de reflexión, nada más. Mm, Aquí hay muchos elementos, ¿no? En Ujú. esta cita están las expectativas, el número de lo que se esperaba que representase el pueblo de Dios, porque, o sea, cuando dicen esperaban una gran multitud, yo digo, bueno, por años el pueblo estuvo clamando a Dios para su liberación. Y cuando finalmente viene, el pueblo está tan cómodo que no quiere salir. Entonces eso fue un chasco para ellos. Y los que salen es un número tan pequeño que eso es lo que también de cierta forma, paralelando, representa la experiencia del movimiento. Querían tanto entender y ser participantes del evento de la ley dominical, pero cuando está pronto a venir y cuando se los anuncia para
para estar listos y preparados para ese evento, pues resulta que nadie quiere. Todos están cómodos en su posición, ¿no? Y son muy pocos los que responden a ese llamado. Y las cosas que lo atan a eso, pues, son sus bienes materiales. Exacto. Y esta misma experiencia que ellos dicen, como que resaltó Edurne, cuando dice, estaban perfectamente contentos en quedarse donde estaban, también me resuena mucho a la experiencia de Hechos 27, cuando están en el barco y se los llama a nadar, tienen que saltar. Y uno dice, no, prefieren quedarse ahí porque están más cómodos, se sienten más seguros. Pero es una seguridad totalmente temporal y pasajera, o sea, superficial. Sí. Y este mismo espíritu impregna pues a los que están indecisos o los que quieren, pero les falta como que el coraje o el último empujón, como quien dicen, pero impregna a ellos y los deja quietos donde están para que tampoco se animen. Entonces es importante todo lo que se ve aquí en estas citas. Sí, así es. Así es. Es interesante, ¿no? Em, lo que tú has resaltado allí, hay un chasco, se dice por qué, se entiende el por qué, que qué pasaba con estas personas, que por qué no estaban, lo que se esperaba que estuviera, por lógica, porque hay toda una gran oportunidad. Creo que todo está favorable, ¿no? Para que ellos puedan irse y pues puede resultar también un poco de vergüenza el hecho de que tienen toda esa oportunidad y no están todos. Pero bueno, vamos a continuar acá con la cita. Dice, cuando Esdras pasó revista a la congregación, se sorprendió al no encontrar ninguno de los hijos de Leví, tal como leímos. No veo acá. Espérenme. Dice, ¿dónde estaban los miembros de la tribu que había sido designada para el servicio sagrado del templo? A la convocación. ¿Quién está de parte del Señor? Vean esta pregunta que importante. Los levitas debieran haber sido los primeros en responder. Nuevamente Esdras se dirigió a los levitas y les mandó una urgente invitación a unirse con su grupo, para recalcar cuán importante era que actuaran prestamente. Envió con su súplica escrita a varios de sus hombres principales y hombres doctos. ¿Alguien quiere dar un comentario respecto a esta cita? A mí me llama mucho la... Adelante. Continúa. ¿O alguien más iba a hablar? No sé. Hay alguien más que primero hablé, pero no sé quién es. ¿Alguien más quería decir algo primero? No. Ok. A mí lo que me llama mucho la atención es que se estaba pasando lista, ¿no? El hecho de pasarse lista, ¿qué significa o qué nos indica esto? Se pasó revista, dice, a la congregación. Así es como notaron que faltaba una tribu completa en el pueblo de Dios que estaba que había atendido al llamado. Y no era cualquier tribu, era la tribu encargada del servicio sagrado al templo. Ahora, el hecho de que se esté pasando revista, lo que nos indica es que el pueblo, desde su salida de Babilonia, no sale de forma desorganizada. Esa es una característica importante del pueblo de Dios, que siempre ha sido un pueblo organizado, ordenado y admirado por esta organización, por este orden, por las otras naciones, ¿no? Entonces a mí me sorprende que en sus primeras salidas ellos ya tenían un sistema de organización y ya se estaba montando, o sea, ya tenían en vista la nueva ciudad. Porque ¿por qué habían extrañado a los de Leví? Porque eran los únicos que podían
hacer el servicio del templo. Exactamente, te espera algo. Y cuando no está, ¿qué sucede? Hay una oportunidad, pero esta oportunidad dice que es que urgente. Es una urgente invitación a unirse a su grupo. ¿Ya? Y esto me parece también muy, muy importante. Esto, primero lo que resaltó Solange, se pasó lista, por supuesto, hay toda una organización para hacerlo. Lo otro, cuando no están, se manda una urgente invitación, una oportunidad, pero ya no es para esperar tanto. Y lo otro es que en esa súplica dice que envía a varios de sus hombres principales y hombres top. Quiero que analicemos un poquito esos versículos. Hoy sí vamos a irnos a la Biblia. Vamos a leer la cita que dice ahí, pero estamos en el 8. Vamos a leer el 8 porque ahí es donde se encuentra. En el 8 vamos a leer del 16 a 17 y 18. Ok. ¿Alguien quiere ayudarme con la lectura? Esdras 8. Claro, puedo. 18. Ok. ¿Libardo? ¿Tú querías? Puedo leer si quieres. Ya. Ok. Sería el versículo 18. Sí, no, del 8, 16, 17 y 18. 3 versículos. Leo. Entonces mandé traer a Eliezer, a Ariel, a Samayas, al Natán, a Jarib, a Lan, principalmente asimismo a Joliar y a el Natán, hombre doctos. Los envié a Ido, jefe en el lugar de Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo en el lugar de Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mahali, hijo de Leví, hijo de Israel, y a Serebias con sus hijos y sus hermanos 18. Amén. Ok, entonces, después del 15, lo que está leyendo, ¿alguien más aparte de la versión que leyó Iris, el versículo 16, ¿alguien más tiene otra versión? Iris, ¿puedes leer la primera parte del versículo 16 otra vez? Sí, entonces mandé traer a Eliezer, a Ariel. Sí. ¿Alguien más tiene otra versión? Pues en mi versión dice, entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, y Natán, Zacarías y Maslén. O sea, es diferente el contexto, la expresión. Es aquí como los mandé y en el de Iris dice los hice traer. Se los mandé también. Sí, pero Paché y los Pero hice. tú dices, en tu versión dice que manda traer a Eleazar, pero sin embargo, en la versión de 960 dice que despacha a Eleazar, a Eliezer, a Ariel y los demás a que traigan levitas. No sé si me dejo entender la diferencia. ¿Alguien tiene otra versión aparte de la que se ha leído ahorita? Yo tengo también despaché porque estoy siempre leyendo la del 60. Sí, En inglés tengo envié. A ver. diferentes versiones. Por ejemplo, esto es aquí la nueva Biblia, ¿cómo se llama? De las Américas. Y ahí dice, por eso envié a llamar a Eliezer, etc.
La Reina Valera contemporánea también sigue con, entonces, despaché a ese grupo de personas. Y quería añadir una más, a ver si la encuentro rápido. Eso es la nueva. A ver si es aquí. Me interesa siempre eso porque es bastante moderna, pero buena, digamos. Es la New International Version, la nueva versión internacional. Y ahí dice, I summoned. Esa palabra summon, ¿alguien sabe qué recuerda qué significa? No. Significa llamar también, o requerir la presencia de, demandar la presencia de. Y en inglés dice I send I for Eliezer. Entonces la versión de Iris es según acorde al inglés. De la King James, dice. Sí. Then say I for Eliezer for. Ok, entonces no, entonces es así, mandé a llamar a Eliezer, Ariel, o sea, hablarle a esas personas, ¿cierto? Entonces Sí, Eliezer, Ariel y Semaías son los levitas que fueron llamados. Ajá. Y yo Por quería, ejemplo. fui a Strong a buscar el significado de esos nombres, porque me costó un poquito entender y llegar a entender, a ver, como dijiste ahorita, ¿será porque eran levitas o cómo? Pero Perdón, creo que pero he entendido un poquito mal, porque lo había entendido como dice acá, Los despaché. los despachos. ¿Alguien iba a hablar, parece? ¿No? no, sino que me fijé que en mi Biblia decía un otro nombre, como diferente al de Iris. No sé por qué. ¿En cuál? Eh, Otro eh, nombre, de los nombres que están escritos allí. ¿Y cómo ibas a decir los nombres? Ah, sí, 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 el significado. Es que estuve investigando en Strong el significado y me pareció interesante lo que significan esos nombres. Em, entonces, por ejemplo, dice, bueno, mandé a llamar, voy a leerlo así para no confundirme porque esta palabra despaché la entiendo diferente. A Eliezer. Entonces, buscando el significado de Eliezer, Eliezer significa Dios es ayuda. Y luego dice Ariel, que significa león de Dios. Y luego dice Semaías, significa oído por Jehová. Y luego el Natán, que está como en 3 veces allí. Dios ha dado. Y luego está Jarib, que significa el contiende. Luego está Natán, que significa dador. Y Zacarías, Jehová recuerda. Mesulán, amigo. Y Jora, a ver, Joya, ajá, Jehová contiende. Ok, entonces, luego dice hombres principales. Creo que Iris leyó hombres doctos, si no mal recuerdo, ¿no? En mi Y, versión dice hombre principal, hombres doctos, ajá, hombres doctos. ¿Y qué significa hombres doctos? entendidos. Entendidos. Yo busqué aquí, siempre en la concordancia, dice conocer con la mente, perspicacia, considerar, discreto, inteligencia, entendimiento, prestar atención, distinguir, discernir, percibir, o sea, todo esto que tiene que ver con entendimiento. Y luego dice, y los envié a ido. Vean esa palabrita. Y ahí mismo dice que es ido, jefe. Entonces, cuando fui a buscar, a ver, ¿dónde copié aquí ido? Acá está. Dice, significa le alabaré, pero tiene, es así en significado técnico,
jefe israelita durante el reasentamiento, significa ido. O sea, era como, es como, pienso que era como un nombre, ¿no? De que se le da así como, no sé si ustedes lo entienden así. Porque dice que significa jefe israelita durante el reasentamiento. Un personaje. Ajá, algo así. Bueno, sigo leyendo para ver si lo entienden así. Dice, jefe en el lugar llamado Casifia. Y Casifia era un lugar, un camino entre Babilonia y Jerusalén. Y el significado de Casifia significa sitio incierto. También tiene otra referencia, tiene dos referencias, y la otra significa metal, plata o plateado, ¿ya? Entonces, a ver, y dice, ajá, entonces, viene, quiero entender bien esto en mi cabeza, este rompecabezas, yo no lo entiendo bien. Entonces, manda a llamar a estas personas, ¿verdad? Hombres doctos. Y dice, acá que quiero entender, y los envié a Ido. O sea, Ido, que está en ese lugar que se llama Casifia. Y dice después, y puse en boca de ellos, el 17 estamos, y puse en boca de ellos, o sea, ¿de quién? Dice, puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a quién, a Ido y a quién más. Son dos acá. Ido Sus y a sus hermanos hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifi. ¿Quiénes dijimos que eran los sirvientes del templo? latineos. Ajá, sí, netineos, porque si lo buscamos en la concordancia, dice netineos, por eso le llamamos así. Entonces, para que nos trajesen ministros para la casa de Dios. Entonces, yo veo ahí dos cosas. Ido y luego dice, y sus hermanos, los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifio. Con un objetivo, ¿no? Que nos traiga ministros para la casa de nuestro Dios. Entonces, yo quiero entender ahí, yo sé que cuando dice los hermanos, los sirvientes del templo, está hablando de los netineos, pero quería entender por qué dice, o yo me estoy haciendo, no sé si que me estoy haciendo un enredo en mi cabeza, ayúdenme por favor. Pero cuando dice ido, no sé si esto tiene que ver con levitas o no. ¿Qué piensan? Eh, es que, mira, para mí también me quedó confuso ahora que lo pusiste en ese plan, porque si lees el versículo 16, nos dan 11 nombres, ¿no? Sí. Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán 3 veces, Harib, Natán, Zacarías, Mesulam, Joyarib, y eso, son 11 hombres. Ajá. Entonces, todos ellos eran hombres doctos. Y te dice que los 11 eran hombres de buen entendimiento, conocedores de las costumbres y tradiciones y todas las leyes del pueblo de Dios. ¿Sí? Ujú. Eran hombres doctos. Pero en el versículo 17, y los envié también, dice, a Ido, había una persona más que completa el número 12, jefe en el lugar llamado Casifia. Y Casifia, tú dijiste que es un lugar entre Jerusalén y Babilonia, es un camino, pero su Ujú. significado es Incierto. incierto. No lograron completar, eso es lo que no entiendo, porque no logran completar los 12 levitas, pues normalmente son 12 cada tribu, ¿no? Es lo que nosotros vemos, 12 por 12, por eso salen las 12 tribus. Pero hay una persona que no es de la tribu de Leví, sino es un netineo.
Pero hasta donde yo entiendo, un netineo es un netineo y un levita es un levita y un sacerdote es un sacerdote. No puede uno llegar a ser el otro. Ujú. Pero sí entiendo también que si un puesto está desocupado, tiene que ser reemplazado. Eso recuerdo alguna vez a Parminder decir como, si tú como sacerdote abandonas tu puesto, pues otra persona lo va a ocupar, ¿no? Pero ¿quién? O sea, un netineo lo puede ocupar, un levita lo puede ocupar, es como, ahí es como no recuerdo muy bien. No sé si tal vez pueden ayudar. Ok, espera, quiero ver si entendí lo que estás diciendo. ¿Quieres decir que en el versículo 16 hay 12 o 11? En el 16:11, me parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, hay 2, así, 11. Ajá. Y cuando tú dices que hay otro, ¿te refieres a donde dice ido? Guido es el tercer, la persona 12 del texto, ¿no? 12. Pero Sí, es netineo. ¿por qué dices que es netineo? Porque abajo dice, y a sus hermanos, por eso, Mm, y a sus hermanos los sirvientes del templo, porque ahí sí sabemos que son netineos. ¿Por qué dices que ujú. ido es netineo? Porque si sus hermanos son netineos, él es netineo. ¿O me equivoco? Porque yo creo que ahí está hablando en plural. No sé si por la versión. Yo entendía que dice a sus hermanos, yo entiendo así, ¿no? Que está hablando de todos, ya los mencionados anteriormente, no solamente ido. Pero no sé. Entonces, ¿quiénes son sus hermanos? ¿Los levitas o los netineos? Los netineos. De Ido. ¿Ok? Yo entiendo, como te digo, yo entendí así, que eran sus hermanos, pero no solamente entendí que era de ido. ¿Y Ido qué significa? Según Ido, este. jefe israelita durante el reasentamiento. Entonces era un levita. Sí, porque dice jefe israelí. Pero Era había un un jefe. levita entre los netineos entonces, que gobernaba a los netineos. Ok, ¿alguien más que quiera dar una opinión? ¿O se está entendiendo? Sí. Am, ¿Me lo perdí o tú no has hecho la explicación del primer día, primer mes, Ah, sí, falta. primer día, quinto mes? Sí, ¿No? no. Porque en los estudios que hicimos en el pasado, esto era justamente importante para ubicar esos versículos en la historia. Y creo que haciendo eso nos puede ayudar de quién se está hablando aquí. Ok, sí, vamos para allá. Porque quería detenerme ahí, pero gracias, Marco. Bien, entonces continuaremos. Entonces, siempre estamos en el contexto del versículo 8, 15, donde acabamos de leer también, en esta reunión, donde no está la tribu de Leví, donde se manda a hacer ese llamado urgente, donde vemos a estos hombres doctos, y vamos a seguir leyendo en ese contexto esta cita. Quiero ver aquí quién ha participado. Edurne. ¿Tienes señal, Edurne, para leer? Y si no, Karina, ¿tú sí? Hola. Libardo, entonces. Si no está Karina, Libardo. Leo. Mientras que los peregrinos
quedaban esperando con Esdras aquellos mensajes de confianza, se apresuraron a llevar la súplica destinada a atraer ministros para la casa de nuestro Dios. Esta súplica fue escuchada. Algunos de los que habían estado vacilando decidieron finalmente que regresarían. En total llegaron al campamento unos 40 sacerdotes y 220 de los netineos, hombres en quienes Esdras podía confiar como sabios, ministros y buenos maestros y auxiliares. Ok. Quiero ver si aquí me continúa esta cita. Permítame. A ver. Sí. ¿Quieres seguir leyendo, Ezra? ¿Quieres seguir leyendo, Lidardo, por favor? Durante los pocos días que los israelitas esperaron al lado del río, se terminaron todos los preparativos para el largo viaje. Escribió Esdras, y partimos del río de Ahava, el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios fue sobre nosotros, el cual nos libró de mano de enemigos y de acechadores en el camino. El viaje ocupó más o menos 4 meses, pues la multitud que de personas, incluía mujeres, acompañaba a Esdras y sumaba en total varios millares, y niños, y exigía que se avanzase lentamente, pero todos fueron guardados sanos y salvos. Sus enemigos fueron refrenados de hacerles daño. Su viaje fue próspero, y en el primer día del 5º mes, en el año 7º de Artajerjes, llegaron a Jerusalén. Ok. Si me dan un momentito, por favor, que me urge hacer algo urgente ahorita, y si pueden, por favor, pensar en algo que puedan comentar ahorita mientras vengo en un segundo, por favor. Ya vengo, gracias. No entendí. Claro. Ok, Marco, entonces dirige un poquito porque no entendí lo que dijo Edito. A ver. Bueno, para mí era importante ubicar el estudio. La primera cosa es que a mí me costó recordar de qué parte formaba parte este estudio, ¿ya? De los 2520, sobre los mineristas, de Daniel 11. ¿Alguien recuerda eso? ¿Dónde ubicábamos ese estudio? ¿O dónde aportaba este estudio de algo especial, una información? No sé si alguien recuerda. La historia de los mileritas. Historia de los levitas. Milerita. ¿Recuerdas cuando ese estudio aquí... Disculpa, continúa. Sí, la historia de los mileritas. Mileritas. Sí. Ya. Eso, ¿no? Pues ese estudio creo que salió como 2014 o antes de Esdras 7. Entonces es un estudio ya uno de los que ya están más antiguos, digamos, ¿no? Y ahí no entendíamos todavía el papel de los grupos, ¿no es cierto? De los levitas netineos. Estamos empezando a ver, eran los comienzos recién, justamente para eso, para entender los grupos. Creo que es con este estudio justamente que se empezó a entender que hay los diferentes grupos en el pueblo de Dios, levitas, netineos y los sacerdotes. Entonces, eso es justamente como Lili dice, ¿no? Es importantísimo para comprender ese aporte
a nuestra comprensión. Y después, el tema de la Suleminarita. Porque con esas fechas que vamos ahora a ver, me imagino con Edita, nosotros hemos obtenido una información muy precisa sobre datos, como se dan cuenta, primer día, primer mes, primer día, quinto mes. Y después, ¿qué día viene? El séptimo, el año séptimo, El 10º día del 7º mes. el 10º día. Sí. Entonces, si nosotros podemos ubicar el 10º día del 7º mes, que era el 22 de octubre de 1844, en ese año, ¿no? Entonces también podemos ubicar los otros, ¿no es cierto? Ahí podemos calcular el primer día del quinto mes y el primer día del primer mes. Entonces eso fue muy importante y de hecho hace mucho sentido porque encaja con la información de lo que estaba pasando ahí. No sé si Rita está de vuelta. Sí, sí. Ya, entonces te lo paso. Ok, gracias. Sí, justamente. Esta cita es muy importante porque aquí comenzamos a ver la llegada, la salida la vimos en la otra cita y la llegada. Y dice que el viaje ocupa más o menos unos 4 meses. ¿Ya? Y Edita, también, ¿sí? un segundo te interrumpo. La imagen de tu videocámara es algo, parece ¿cómo se llama? Un agujero negro en el espacio. ¿Cómo así? ¿De mi vídeo? Sí, Sí, parece de como tu una nube negra. Sí, Perdón, espera, ya. Ahora ya no hay más. ¿ya no? Ok, pero quité la pantalla. Ok. Listo. Ok, y entonces, bien, como mencionaron al inicio, estamos viendo en el contexto del tercer decreto, que estamos hablando de Artajerjes, ¿ya? Y bueno, solamente la voy a poner así, porque esta la explicamos después acá está más claro. Dice, ese decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras, en el 12 y también en el 26, y fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457, que esto es muy importante, porque aquí ya es donde comienzan a ver la interpretación. Y luego dice, se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por mandamiento de Ciro, y Darío, y de Artajerjes, rey de Persia. Estos 3 reyes, al expedir el decreto y al confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía, para que marcase el principio de los 2300 años, tomando el año 457 a.C., en el que el decreto fue completado como fecha de la orden. Se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas que había cumplido en conflicto de los siglos. Ok, entonces, como les dije al principio, ¿no? Esto nos lleva aquí de una forma general. Nosotros entendíamos que el año 457, donde comenzaba, esto era en el tercer decreto, donde creo que es el versículo, siempre en el versículo 7, 8, 9, pero de forma mucho más específica es cuando ya empieza el pueblo milerita a interpretar, como lo dijo Marco, ¿no? Perdón, el pueblo milerita, el movimiento, a interpretar de una forma más cerca el primer día, el primer mes. O sea, ¿qué era lo que esto significaba ya con la cita? Y dice, lo que condujo a este movimiento fue el haberse dado cuenta de que el decreto de Artajerjes en pro de la restauración de Jerusalén, el cual formaba el punto de partida del periodo de los 2300 días, empezó a regir en el otoño del año 457.
y no al principio del año, como se había creído anteriormente, contando desde el otoño del 457 los 2300 años, que concluía en otoño de 1844. Los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el otoño como el tiempo en que el acontecimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse. Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que los símbolos relativos al primer advenimiento de Cristo se había cumplido. ¿Cuál es la disputa que se está dando aquí? ¿Qué es lo que entendemos con esta cita nosotros, según lo que hemos estudiado acerca de la historia milenaria? ¿O qué es lo que importante que quieren recalcar en esta cita? ¿Alguien? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, ¿qué es lo que quieren recalcar más en esta cita? ¿Qué es lo que está sucediendo de acuerdo a esta cita en esa historia? ¿Cuál es el punto principal aquí? El inicio de los 2300 años. Ajá, ¿tú quieres marcar eso? ¿Bien? ¿Alguien más? O sea, de la restauración. ¿Mm? Creo que más bien está empezando a decirnos el fin, porque ¿Mm? dice que empezó a regir en el otoño, o sea, de los 2300 que empezaron a regir en el otoño del 457 a.C., y no al principio de año como se habían creído anteriormente. Entonces está contando el momento en que termina la profecía de los 2300 tarde y mañana y concluyen que es en otoño de 1844, o sea que es en su tiempo. Exactamente. Y esto fue muy importante en la historia milerita. ¿Ya? Porque dice no al principio del año. Y eso es lo que vamos a discutir en la otra. Pero antes, en la otra diapositiva. Pero antes, el versículo de Levítico dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación. Y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Alguien recuerda cuándo era que se celebraba y cómo se llamaba el mes? Era el séptimo, pero no recuerdo. Que se celebraba el día de la expiación. Octubre, ¿no? Sí. En octubre, vamos a ver, vamos a entenderlo un poquito aquí, porque yo creo que el tiempo se nos está pasando. Y esto es importante, porque fue también una discusión que se llevó a cabo en los dos calendarios. ¿Ya? ¿Alguien quiere darle lectura a esta cita? Em, Yo, dice, la presión de los opositores obligó a los asociados eruditos de Miller a estudiar de nuevo su postura sobre el año judío e investigar profundamente su historia. Como resultado, fueron conducidos a hacer la primera corrección en su cálculo, que se refería al tiempo exacto del inicio y al final del año sagrado judío, que se extiende desde la primavera hasta la primavera. Ya desde abril, junio y diciembre de 1843, y luego en febrero de 1844, meses antes de que la fecha original de Miller expirase con la finalización del año judío 1843, en el equinoccio de primavera en 1844, sus asociados, Silvestre Bliss, Josías Leach, Joshua Himes, Nathaniel Apolos, bueno, todo ese grupo, se va a ser difícil, llegaron a una conclusión definitiva.
Esta fue que la solución de la profecía de Daniel depende de la forma judía antigua y original de tiempo lunisolar, y no del calendario judío rabínico moderno alterado. Por tanto, comenzaron a desplazar la fecha original de Miller para la conclusión de los 2300 años, del equinoccio de marzo a la luna nueva de abril en 1844. Temprano, en este periodo de investigación, un editorial de Señales de los Tiempos declaró: actualmente hay una disputa entre los judíos rabínicos y los caraítas con respecto al tiempo correcto de comenzar el año. Los primeros judíos rabínicos están dispersos por todo el mundo y no pueden observar el tiempo de la maduración de esa cosecha en Judea. Ellos, por tanto, regulan el inicio del año mediante cálculos astronómicos y comienzan con el primer día de la luna nueva más cercana al equinoccio de primavera, cuando el sol está en Aries. ¿Alguien entiende bien qué significa equinoccio? Equinoccio. Marco, tú. Equinoccio es el día más... Ajá. ¿Este es equinoccio de primavera o equinoccio de... Sí, de primavera, ¿no? Ujú, primavera. ¿Es el día más largo o corto del año? Algo así. Creo que es el día más largo eh, y la noche más corta, sí. Sí, yo sé que tiene que ver con noche, pero yo no entendí muy bien a pesar de que lo busqué y lo leí. No supe comprender bien. Ok, entonces aquí hay una I don't discusión. know if you could translate this, but the vernal equinox is when the sun is parallel east to west, because the Jews, they believe that you could situate your house, Espera, and the way you situate your house is that your front door and your back door should be parallel, that the day when the vernal equinox would happen, the sun would shoot straight through your front door and come straight through your back door. It's vernal east to west. So the sun throughout the year Raymond, have a shift. Yes, mom. Raymond, can you say in Spanish? I don't know how to say vernal equinox in Spanish, but I'll try. Equinoccio de invierno. El equinoccio del invierno es es cuando el sol se posiciona exactamente al este, I would say east or west in Spanish. Este y oeste. Ok, al este y al oeste, porque creyeron que el día que va a marcar el equinoccio es cuando el sol puede pasar directo en la casa, así que tenían que construir su casa para que la, la puerta de enfrente está paralela a la de atrás, para que el día cuando el sol, cuando es el equinoccio, el sol va, las rayas del sol van a entrar en la puerta del frente y va a pasar directamente a la de atrás, va a pasar completamente adentro. Así que es cuando el sol se posiciona otra vez para empezar un año nuevo. No sé si le di a entender. El sol no siempre está así durante el año, se mueve. Ujú. Eso también, el equinoccio también marca el cambio de estación del próximo periodo. O sea, por ejemplo, del verano al invierno. Ok, sí. Sí, entonces es como es un punto del tiempo, de transición de tiempo. Ok. Ya, entiendo. ¿Alguien más entendió bien? ¿O tiene alguna pregunta? Gracias, Raymond, por la explicación. Yo lo entendí. Bien, entonces tenemos estos dos, ¿no? Una discusión acá entre el calendario judío y también el calendario caraíta. Vamos también a leer esta cita para ir concluyendo en cuanto a este punto.
Matías, ¿podrías continuar la lectura? Ok. Dice, los judíos caraítas, por el contrario, todavía se adhieren a la letra de la ley de Moisés y comienzan con una luna o con la luna nueva más cercana a la cosecha de la cebada en Judea, y que es una luna más tarde que el año rabínico. El año judío, 1843 después de Cristo, como los caraítas lo calculan de conformidad con la ley de Moisés, comenzó este año con la luna nueva del 29 de abril, y el año judío, 1844, se iniciará con la luna nueva en el próximo mes de abril, cuando 1843 y los 2300 días, según sus cálculos, expirarán. Pero de acuerdo con los judíos rabínicos, este comenzó con la primera luna nueva del pasado abril y terminará con la luna nueva en el mes de marzo próximo. Ellos, por consiguiente, calcularon que el último día del año judío, 1843, cerraría con la puesta del sol del 18 de abril de 1844. Por lo tanto, el primer día del primer mes, Nisan, de 1844, verdadero tiempo judío, tendría como su equivalente civil el 19 de abril, aunque en realidad comienza con la puesta del sol del 18 de abril. Por lo tanto, debería leerse 18-19 de abril. Ok. Entonces entendemos qué es lo que está sucediendo acá, ¿no? Al final pero lo puse así en negrito para que pudiésemos ver, ya acercándonos a lo que nos dijo Marco, y ellos comienzan a entender ya una interpretación diferente, ¿no? Ya no estamos hablando de 1843, sino que estamos hablando de 1844 y estamos hablando del 18, bueno, el atardecer o 19 de abril. Y ellos dicen, el primer día del primer mes, o sea, del verdadero tiempo judío, tiene su equivalente civil el 19 de abril, que esto es muy importante. Y dice, y Heinz, escribiendo después del equinoccio de primavera, declaró, de 1844, declaró que el verdadero año judío 1843 aún no había expirado en realidad. Después de su inicio, Miller expresó su opinión de que el Señor vendría en algún momento, entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Este tiempo ha transcurrido y estamos a pocos días después del tiempo en que él creía que los días podían extenderse. Porque el año judío no ha caducado, sino que se extiende la luna nueva en abril, pero como lo explicamos anteriormente, sin embargo, nuestro tiempo será considerado por nuestros adversarios como si hubiera transcurrido. Esta corrección por los mileritas del principio del año sagrado judío fue hecha de manera deliberada y con entendimiento, basándose en la estipulación mosaico original, a la que su atención se dirigió por la temprana contención caraíta de iniciar el verdadero año sagrado con la luna nueva de la cosecha de la cebada en Judea, que por lo general ocurre en abril. Esta fue la base para su designación de octubre. Miren que esto es importante, como el mes séptimo, verdadero tiempo judío para el año sagrado. Entonces hay todo un estudio para poder declarar el 22 de octubre de 1844, ¿no? Y poder llegar a esa interpretación del clamor de la medianoche. Y aquí es donde estamos viendo, bien, esto vamos a saltarnos acá, porque ya nos está acabando el tiempo. Y luego viene el clamor de la medianoche, y dice, tardándose pues el esposo, cabecearon todas, y se durmieron, mas a la medianoche fue oído el grito, he aquí que viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron, usaron sus lámparas. En el verano de 1844, a mediados de la época comprendida entre el tiempo en que se había supuesto, primero que terminarían los 2300 días, y el otoño del mismo año, hasta donde descubrieron después de que se extendían, el mensaje fue proclamado en los términos mismos de la escritura. He aquí viene el esposo. Y Joseph Bates escribió, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibir. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ya hemos mostrado por los periodos proféticos que el tiempo de tardanza para el esposo fue de 6 meses.
comenzando el 19 de abril hasta el 22 de octubre de 1844. Ok, entonces todas estas fechas, estas interpretaciones, nos ayudaron a nosotros a poder ver lo siguiente. Ya les voy a mostrar el cuadrito. El 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año 1844 caía el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas de que los 2300 días terminarían en el otoño y la conclusión parecía irrebatible. Esta es toda la historia que nosotros entendemos y conocemos en cuanto al gran chasco. Y aquí, vamos a quedar aquí un poquito para hacer una recapitulación. Entonces, el primer día del primer mes, ustedes pueden ver ahí, Esdras comenzó a salir de Babilonia. Y como leímos, esto era en primavera, ya en la interpretación. ¿Y qué más hay ahí? Hay un chasco. ¿Y qué más hay? Hay un tiempo de tardanza, y ya leímos la cita. Ya leímos que había un llamado, un llamado a los levitas a salir de Babilonia. Y que esto, en la interpretación, estipulaba el 19 de abril de 1840. Y el primer día del 5º mes es la llegada a Jerusalén, lo marcamos como el verano, y el 15 de agosto de 1800, ¿qué es el 15 de agosto? El clamor de medianoche, ¿verdad? 12 a 15. Y el otoño, que es el tercer decreto que entró en vigencia, lo marcamos en el 22 de octubre de 1844. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto es como un resumen de lo que hemos visto hasta en ese momento. Ay, perdón. Creo que mi cámara se ha... Ay, ahí está. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Esperen que yo no me veo bien. Necesito... Se pone en full pantalla, ¿verdad? Creo que ahí. Pero igual no me veo. Acá. A ver. Ahí está. Sí se mira, ¿verdad? Ahí. Ok, entonces. En lo que leímos. Entonces tenemos el primer día del primer mes, que es el primer día del primer mes, que es tipificado el 19 de abril, que es la salida de Babilonia. Y luego marcamos el clamor de la medianoche, que fue el 12 y 15 de agosto, ¿verdad? Y que esto tipifica el primer día del 5º mes, que es la llegada a Jerusalén. Y luego tenemos el 22 de octubre de 1844, que es tipificada el primer día del 5º mes, que era el día de la expiación. Entonces, aquí marcamos como primavera. Y la cita que leímos nos decía que aquí era el verano y aquí estamos marcando o tipificando el otoño. Se mira, ¿verdad? Hola.
Se ve perfecto, Edith. Ok, sí, es que yo tengo una pantallita chiquitita, no sé por qué no puedo ponerlo todo grande. Ok, entonces esto es en resumen. Por supuesto que hay toda ¿cómo les digo? Una línea donde vemos desde el tiempo de fin y vemos, creo que sigue este estudio de Esdras 7-9, hay muchas más citas, pero de igual forma lo que nosotros marcamos en la línea grande desde 1798, desde el tiempo del fin, toda esa, la llegada del primero, del segundo ángel, toda esta línea grande es parte también de este estudio, ¿ya? Pero en lo que vimos en las presentaciones, básicamente es esto lo que vimos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O algún comentario? ¿No? ¿Sí se entiende? Sí, solamente ahora creo que lo que nunca hicimos ahora en la nueva era de movimiento es aplicar eso a nuestra línea, ¿no? Buen punto. Yo sé que lo hicimos en aquellos tiempos, pero creo que esa parte sí habría que revisar, yo creo. Pero bueno, Yo pensé en eso muy justamente. interesante. Sí, y justamente en eso, porque, porque igual está toda la línea, ¿no? Cuando Miller recibe todas las credenciales, donde está todo el diagrama y luego viene este tiempo y ahí enmarcamos todo, ¿no? Pero también se me viene esta idea a la cabeza también de que solamente lo estudiamos hasta la historia millerita, ¿no? Y que también es como una forma de ver cuán importante era el tiempo en esta parábola de Esdras, como cuando vemos Daniel, por ejemplo. ¿Algún otro comentario? Antes creímos que el primer día del primer mes era 911. Am, No sabía eso. y de lo que recuerdo es que octubre era la cierre de la Puerta de la Gracia, así que ese es el 10 día, el séptimo mes, el 10 día del séptimo mes, pero no recuerdo más. En nuestra línea sí, lo que Raymond está recordando es correcto, pero no del todo. Por ejemplo, en nuestra línea nosotros decíamos que era 11 de septiembre, pero ahora ya no decimos que es 11 de septiembre porque no tomamos ese evento exclusivo, sino que tomamos el año completo. Entonces decimos primer día, primer mes equivale a 2001 en nuestra línea ahora. Entonces, ¿aquí qué color estaríamos? 2018. Así. Bueno, la verdad es que no he pensado en ello. ¿Sol? Y aquí sería el cierre. Esa fecha, Edita, fue que ellos recibieron su clamor de medianoche, ¿no? Especialmente 14:15 en Somewhere Is Now.
Y entonces nosotros lo tuvimos el 18, entonces creo que el año estaría correcto. Sería algo así. Y aquí sería el cierre de gracia. Pero no tenemos una fecha específica ahora. No poníamos ahí el 2019. Cierre de gracia para los sacerdotes. ¿Qué piensan los demás? Es que como esto era la cierre de gracia, aquí sería como ya de la gran línea, ¿no? Ah, Ujú. Perdón, ese no, ese en la historia milerita, ese 22 de octubre, no era el cierre de gracia, es decir, como Daniel 12:1, porque el cierre de gracia de Daniel 12:1 me parece que estaría en el año cuando empezó la guerra civil, en el 61, 1861. O sea que eso no lo podemos poner en la línea, desde 1798, o sea, no sé, estoy un poco confundida. no, porque la cierre de la puerta de la gracia del 10 días del séptimo mes no era completamente el cierre de la puerta de la gracia. Con la hermana Tess aprendimos que era hasta 1963, ¿no? Así Entonces, que entonces, ¿qué sugiere? 1963 era la segunda venida para ellos, los mileritas, y en el 61 era el cierre de gracia. En el 22, en la historia milerita, se puede ver que se cerró la gracia para los protestantes, que no pasaron del lugar santo al santísimo. Y ahí me parece que solo quedaron como 50 personas de los mileritas que sí permanecieron y aceptaron entonces el mensaje del tercer ángel que ahí le llegó. Entonces, esta sería la línea, sugieren entonces que esto podríamos poner aquí de la línea de los sacerdotes. Sería como tú dijiste, 2019. Tiene que ser la línea de los sacerdotes porque si nos vamos a la historia de Esdra, eso fue el 10º día del séptimo mes. ¿Ya se habían reunido el pueblo ahí? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Los levitas ya se habían reunido? ¿Perdón? Los levitas. Ujú. Porque si ellos salen el primer día del primer mes, esperan 3 días en el río Ahava. Entonces, para el clamor de medianoche ya estaban los levitas y también estaban los netinios, ¿no?, integrados. Entonces, ahí se cerró la puerta de la gracia para los protestantes como un corporate structure, así que no sé si sería bueno aplicarlo a nuestra línea para los adventistas como no, como la estructura, no sé. es que lo que pasa es que estamos saltando de una línea a otra línea. Ujú. Entonces eso nos va a enredar. Tenemos que hacer una línea, terminarla y después paralelamos cuando esté completa con la otra. Y la que estoy viendo es que no la tenemos todavía bien clara, es la del Esdras.
Estoy buscando esa cita porque yo sé que sí la leí, donde me habla más sobre el 10 del séptimo mes. Es el día de la expiación, el Sí, Yom Kippur. ajá, sí, sí, sí. Solo que hay una cita del Espíritu de Profecía, yo sé que está, pero es que son muchas citas y traté de ser un poco más. Séptimo mes. Y en el día de Yom Kippur, a ver, no. El comienzo del séptimo mes comienza el calendario sabático. Mm, A ver, dice. Snow señaló 4 puntos. Su corrección de un error en el cálculo reconocido previamente había provocado el cambio de 1843 a 44. Las 70 semanas de años ambas comenzaron y terminaron en el otoño. Ajá, los tipos de tabernáculo mosaico indican que la segunda venida tendrá lugar en el otoño, no en la primavera, sino en el día de la expiación o el 10º día del séptimo mes. Al igual que la muerte del Cordero Pascual, apuntó a la muerte de Cristo en el 14º día del primer mes, tal como la Pascua crucifixión de la gavilla merecida. Snow prosiguió, creía que el día de la expresión antitípico ocurriría en el día exacto especificado. Entonces, nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, saldría del lugar santísimo celestial, donde él ha estado ministrando. No, yo creo que no nos dice mucho esta cita. Ok. mm. ¿Me puedes mostrar la pizarra de nuevo, por favor? Me encuentro aquí. Entonces, según las fechas que tenemos en Esdras, tenemos estas 3 fechas solamente, ¿no? Em, alíñalas todas las de Esdras arriba. ¿Puede ser que te haga cambiar el orden? Pon primer día del quinto mes arriba y 10º día del séptimo mes. Es que por lo menos me confundo. Tienes razón. En el día de... Vamos a borrar esto entonces. Eso, y ahí pon 12 de 12 al 15 de agosto. Abajo. Ujú. Sí. Ahora sí, las primeras son de Esdras, las segundas son de los Mileritas. El 22 también vas acá abajo. Ok, entonces, a ver. Ahora, esto en estación sería primavera, verano y otoño. Es que nosotros podemos hacer la aplicación a la línea de los 144.000, ¿sí o no es la pregunta? Y cuando nos referimos a la línea de los 144.000, nos referimos a la de los sacerdotes, ¿verdad? Sí, Entonces, el primer día del primer mes, aquí equivaldría en nuestra línea, como dijo Raymond, al 11 de septiembre, pero la anciana Tess nos enseñó a ver lo que es el año completo, porque se trataba de ver los eventos externos, no de todo lo que acontecía alrededor de ese año mismo, todos los eventos que suman. Entonces, cuando hablamos del clamor de medianoche, estamos hablando
2018. Es que yo más bien pondría aquí como el 10º día del 7º mes era el fin del año y equivalía para los mileritas en lo que es la segunda venida. A ver, arriba del 10 pon segunda venida. Eso era lo que representaba para los mileritas, el hito que representaba, ¿no? Y el 11 era el clamor de medianoche. Perdón, el primer día, el 5.º mes del clamor de medianoche. Y esto era primer mensaje angelical. Aquí sugieres que era el clamor de la noche, no aquí. No, está bien ahí, pero el primer día del primer mes representaba la llegada del primer mensaje angelical para ellos. Sí, sí, eso sí. Y el clamor de medianoche El segundo. Segundo mensaje, ¿verdad? es que creo que estaban los dos ya corriendo, el segundo y el tercero, porque el clamor de medianoche es el empoderamiento del segundo. Y con el empoderamiento es la llegada del tercero. Pero el empoderamiento del tercero sería el 22. Exactamente. Entonces aquí ponemos Creo, segundo. no recuerdo muy bien. Sí, me parece que sí es. Y tercer mensaje angelical. Acá. Ujú. Entonces, si nos guiamos por los mensajes, el 22 de octubre, para nosotros la segunda venida sería el 2021, no sería 2019. Porque 2019, ¿qué marca para nuestra línea? Solamente, bueno, muchas cosas, pero lo más importante es no, 2019 es eh, ¿cómo? No es fortalecimiento, ¿cómo se llama? Aumento de conocimiento y formalización del mensaje. Entonces sería 2021, no 2019, como segunda venida. Y aquí sería el segundo mensaje angelical. O no hacemos esta misma condición con los mensajes. ¿O cómo? En nuestra línea, Ujú. No está bien. es que en nuestra línea, por ejemplo, el segundo mensajero llega, bueno, está todo el tiempo ahí, pero asume a partir de 2012, 2014 es reconocido, entonces marcaríamos 2014. No, la llegada del segundo mensaje angelical. Y tenemos el empoderamiento con el clamor de medianoche. Ese es el empoderamiento del segundo mensaje. Pero al mismo tiempo se supone que llega el tercer mensaje angelical ahí. Pero el tercer mensaje angelical es empoderado, es ¿Cuándo? que sí es empoderado en 2019. Entonces ese sería el cierre de tiempo de gracia, como dice, no la segunda venida para ellos. Entonces el 10º día del 7º mes no es segunda venida, sino cierre de tiempo de gracia. Y el cierre de tiempo de gracia para nosotros era 2019. Entonces Ahí aquí donde no es es. Ajá. Eso sería cierre de tiempo de gracia. aquí. Para Sete- nosotros. Y para nosotros también sería cierre de tiempo de gracia y no 2019. Sería 2019, ajá. Equivalente a 2019. Y entonces la segunda venida, que para nosotros es 2021, para ellos era 1863. ¿Está bien así? ¿Qué piensan? ¿Entonces más?
Aquí colocamos el primer mensaje. ¿Dónde? Sí. Casi no se ve. Yo creo que sí está bien, pero cuando Lucas me enseñó Esdras, él tenía una fecha cuando se dieron cuenta que no estaban levitas con ellos y él lo marcaba como el tiring time. Y luego cuando se unieron los levitas era otra fecha y cuando empezaron a viajar otra vez era otra fecha. Claro, es que lo que pasa es que el Terring Time es aquí en el primer día del primer mes, pero 3 días después. Ah, Ahí empieza el Terring Time, ¿no? Pero es casi el mismo periodo, por eso el mismo, o sea, se marca, nosotros siempre lo hemos marcado en la línea como desde ahí comenzó el tiempo de tardanza, porque empezaron a pasar revista, se dieron cuenta que no está, mandan llamar, lo esperan en el río, entonces hay un tiempo de demora. Pero y entonces aquí en esta línea sería desde acá hasta acá, ¿verdad? El tiempo de ¿La tardanza? acá, acá. ¿La tardanza dices? Para el esposo. Nosotros la marcamos de aquí hasta el siguiente hito, que sería en este caso 2014, paralelo 2014 más o menos. Porque ese es el segundo gran hito, ¿no? Tú tienes que, por eso tienes que marcar la línea con los 5 principales hitos. Esos son nuestra ubicación. Entonces, si tenemos el primer día del primer mes, que equivale al 11 de septiembre, el segundo hito es ¿cuál? ¿No, 18? No, No, no. perdón. El primero es el tiempo al fin. ¿Sí? Luego viene primer día del primer mes, segundo hito, como segundo hito, y el tercer hito es la ley dominical. Entonces sería paralelo al clamor de medianoche, a 2014, perdón. Entonces ahí tienes que ver otra vez en qué momento vuelven y emprenden el viaje de nuevo, pero Por ejemplo, es que, mira, lo que quiero entender aquí, por ejemplo, el tiempo de tardanza aquí era desde acá hasta acá. Para el tiempo de tardanza para el esposo, dice la cita de Maguire. un año, ¿tú dices? ¿Casi un año? Desde al 22, ¿verdad? No, creo que es que el tiempo de tardanza del esposo recién, su llamado empieza acá en el primer día del quinto mes. No, ahí se anuncia la llegada del esposo. Esta es la tardanza que el pueblo tiene en llegar a Jerusalén. No es la tardanza del esposo a la que se está refiriendo. Tú estás confundiendo las tardanzas. Tú te estás refiriendo a la parábola de Mateo 25, ¿no? Ujú. Ya. Esdras, o sea, la tardanza a la que se refiere Raymond, es a la que dice que tuvieron que esperar 3 días y mandar llamar que ellos vengan y esperaron junto al río Ahava, acamparon ahí. Eso es una tardanza. Entonces, esa tardanza que dice esa es del primer día, del primer mes, hasta la segunda salida, pero que no por lo menos no hemos llegado a leer eso todavía. Me gusta decir una cosa, yo estoy un poco confundido lo que están haciendo, porque no veo la línea que nosotros ya estamos usando hoy en día, donde el 18, no, el 15 de agosto es Exeter, ¿ya? Claro. Igual ese es el problema, porque se tiene que dibujar los primeros 5 hitos, digamos, ¿no? Y en base a esos 5 hitos hacer la línea. Y tal vez eso nos está faltando un poco de organización en las líneas. Ya, entonces lo que yo haría es dibujar la línea que tenemos de los mineritos como la entendemos hoy en día, porque la marcamos diferente, ¿no?
hoy en día. Y de ahí nosotros sabemos qué hitos son estos para nuestra línea. No sé si me hago entender. Edita, sin borrar nada todavía, dibuja la parte de arriba donde tienes espacio, sin borrar. En la parte derecha de tu pizarra, en la parte libre, ahí, solo para que no perdamos los datos. Arriba, arriba, para que después vas dibujando las paralelas abajo. Eso, ahí. Ahí, Me cabe. ahí dibuja los 5 hitos principales. De nuestra línea, ¿no? O de la línea milerita. Los hitos. Milerita, Sería 1798, 1840, ¿verdad? ¿Sí? 11 de agosto de 1840. 40, Exeter 1844, fue 1840. 15 de agosto es Exeter. no, marcamos el 21 de julio, primero, Ah, sí. Midway. Espera. Aquí en 1840 marcamos el 11 de agosto. Ujú. Ah, aquí el El 21 de julio. El 07. 21 de julio. Ah, Y después luego tenemos el 15 de agosto de El 1844. 22, no, el 22 de octubre. ¿No marcas el 15 de agosto? Eso. Esos son los 5 hitos, has dicho. Ah, Y sí, al ok. final, 1750. 63, ¿no? 63 o 50, 63. Los dos, o sea, Bueno, sí, los dos. Primero y segundo, sí. Ay, Dios mío. y ahora sí, entre el 22, entre el 21 de julio y el 22 de octubre, ahí tienes 2 hitos más chiquitos. Acá, Entre el 21 de julio y el 22 de octubre. Sí, ahí. acá. Uno Sí. más. 2 hitos. Tiene los 40. hitos menores. Aumento de conocimiento y formalización. Tienes 2. El primero es el 1 de agosto, el segundo es el 15 de agosto. Pon 01 del 08 y 15 del Espera. 08. Aquí, El 1 de agosto y el 15 de agosto. 15 de agosto y aquí Primero. de agosto. Sí. Yes. El 1 de agosto es Concord. Ujú. Y acá El es 15 de agosto es Exeter. Y el 21 de julio es Boston. Boston, ese nombre se me estaba olvidando. Ahora, hay una cosa más. Es algo que no puedo explicar bien, pero el hito donde tú tienes 11 de agosto, ¿ah? esto, ahí Ted también puso el 19 de abril. De abril, el primer chasco, sí. 19 de abril 44. Sí, el primer chasco. 19 de abril. No, aquí lo pongo, 19 de abril. No, está bien, No, es paralelo. Ah, ok. 44. 40. Y esto sería nuestro primer mes, ¿no? Ujú. Exacto. Primer día. El 15 de agosto, el quinto día del primer mes. No, el primer día del quinto mes. Exeter. El 15. Sí. En México. Ajá. Hacia arriba. El 15. Ya. Y 22 de octubre, el 10º día del séptimo mes. Ya. Entonces, ahora con esto, yo pienso que será más fácil de ubicarnos. ¿No? Ok, ok, entonces, ¿ya lo puede hacer grande? Es que nos va a dejar ciego. Borra. Sí, Basta entonces. sí, por O favor. si quieres, Irita, ¿quieres continuar mañana? Si no, Desarrollamos Ok. mejor la línea. Mañana, pero tengamos tiempo mañana.
Mira, ¿cómo es el horario mañana? Déjame ver rápido otra vez. Ya fue enviado ya. ¿No tenemos mañana Parminder? Sí, vamos a Sí, ver los sí, horarios para que no me choque. Las dos son a las 12 y a las 4. La primera clase la podemos tener. Ah, no, perdón. Espera. Para A aquí las en 7 Bolivia, y a el las primero sería a las 7 de la mañana y el segundo a las 11. O sea, los horarios que en la mañana, ¿no? 4. Sí, Depende de ustedes. Podemos hacer las 2 de la tarde o algo así, pero eso depende de ustedes. Si quieren, de tiempo. depende de Edita, que es la que va a presentar. ¿Tú tienes tiempo? Sí, mañana sí. Sí. Convénceme un poquito más. Tengo que estudiar ahorita en la noche, más entender esto. Pero sí, El haré el espíritu. esfuerzo. Ya, entonces propongo como a las, aquí Bolivia sería 11, sería 12 de la tarde, que sería en tu lugar a las 11 de la mañana. 11, 12. ¿Sí? 11, 12, 1, 2. Sí, creo que sí. Son 3 horas, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Alguien, otra idea, otra opinión? Otra sugerencia. No sé, los de Colombia si no tienen clases, por ejemplo, para que no choquen con sus horarios. Nuevamente no, lo tiene más tarde, nuevamente. Mucho más tarde. Ok, eso sugiero porque es interesante ahora y hay que concentrarse, mira, bien. Sí, tienes razón. Listo. Está bien. Entonces Bueno, vamos a terminar aquí y vamos a continuar mañana entonces. Vamos a hacer una oración para finalizar.